Muy bien. Bueno, muy buenas tardes. Les damos la bienvenida al tercer bloque de la Cátedra Libre de Género, Camino a la Igualdad en nuestra universidad. Hoy vamos a hablar sobre salud, salud sexual, salud reproductiva, genética, género. Vamos a tocar todos esos aspectos. Y vamos a contar con la presencia de la doctora Ana Naranjo, a quien paso a presentar. A continuación ella va a exponer. Ella es médica genetista, es especialista en educación superior, secretaria de investigación y extensión de la Escuela Universitaria Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de San Juan. Fue directora de la Escuela Universitaria Ciencias de la Salud, profesora titular de Biología y Anatomía de la carrera de Bioingeniería en la Facultad de Ingeniería, y además profesora titular de Anatomofisiología y Farmacología en la carrera de Licenciatura en Enfermería. Es maestrando de Medicina Biológico-Naturista, ha dirigido numerosos proyectos de investigación y participa de grupos de investigación. Y además está a cargo en la universidad del proyecto Erasmus, más de neodiversidad de la Unión Europea. Así que bueno, agradecemos a Ana su tiempo, su presencia, y bueno, cuando quieras, la audiencia es tuya. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. En este día tan ventoso vamos a compartir pantalla. Ahí estamos. Vamos a hablar de genética, sexo y feminismo. Nosotros sabemos, no hace falta ser muy avesado en el tema, que los hombres y las mujeres tenemos unas diferencias muy marcadas desde el punto de vista físico. A pesar de eso, nosotros nos hacemos una pregunta. ¿Juegan los genes algún papel en esta guerra de género? Si nosotros nos ponemos a pensar, le damos ciertos atributos a los hombres y ciertos atributos a las mujeres. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de hombres, hablamos de agresividad, de fuerza, dominación, competitividad, promiscuidad, descaro, valor, temeridad. En cambio, cuando hablamos de las mujeres, hablamos de la belleza, la intuición, la delicadeza, todas cualidades que van a hacer que cada uno de los géneros tengan un prototipo determinado. También cuando nosotros hablamos de oficios, tenemos una imagen típica tanto de hombres como mujeres. Si hablamos de oficios, de hobbies, de vestimentas, de conductas sexuales, nosotros acá asociamos la imagen de los hombres y asociamos a un hombre festejando el fútbol, a las mujeres los asociamos con la moda, con que nos volvemos locas por los descuentos, a los niños que juegan con autitos, a las niñas que juegan con muñecas, pero nosotros no nacemos con esas inclinaciones. Esas inclinaciones se van a ir haciendo a medida que nosotros vamos creciendo en la sociedad. También vemos que hay algunos oficios que son, o algunas profesiones, que son determinantes de los hombres, como por ejemplo mineros, mecánicos, o empresarios, científicos. En cambio, las mujeres se las asocia más con ser secretaria, ser enfermera, maestra, cuando en realidad nosotros tenemos también el pensamiento de que el hombre trabaja mejor con las máquinas, la mujer trabaja mejor con las personas. Entonces ya se va generando una serie de tópicos culturales que nosotros nos ponemos a pensar, ¿son meros tópicos o tienen una base real?
no podemos negar que hay diferencias entre los hombres y las mujeres, pero ¿estas diferencias son naturales o son una construcción social? ¿Dónde debemos buscar a la hora de preguntarnos por estas diferencias, por el origen de estas diferencias? ¿En la génesis, en la naturaleza o en la cultura? Realmente son preguntas que nos vamos haciendo y vamos a tratar de ir respondiéndolas. Hay varias teorías que entre ellas está la teoría de la idea religiosa que el feminismo se ha encargado de descartar, donde dice que las diferencias entre los sexos es algo natural y que el rol social que tiene cada una de las personas es innato porque así nació y así le toca hacer. Por otro lado, tenemos los tópicos culturales. Estos son, por ejemplo, los modos de actuar que tienen las personas. Por ejemplo, que a las mujeres les gusten la decoración, que les guste la moda, que a los hombres les guste el deporte, los autos deportivos, actividades más físicas, en cambio a las mujeres actividades más de relación con otras personas. Y por otro lado, tenemos la interpretación naturalista, donde dice que estas diferencias biológicas, que ya vamos a ver cómo se determinan, son las que van a producir estas diferencias de pensamiento y acción de uno a otro género, y que todas estas diferencias que tenemos en las conductas, en el accionar, en las posibilidades de desarrollarnos dentro de una sociedad, se debe a diferencias biológicas. Entonces, como se relaciona lo cultural con la biología, surge una corriente o una ciencia que es la sociobiología. Esta sociobiología es una nueva ciencia que explica empíricamente las diferencias que tienen los hombres con las mujeres, porque justifica los roles del género dentro de las sociedades y justifica y que permanezcan tal cual son. Para mí y para muchas personas, más que un avance, es una regresión, porque todo lo que se ha avanzado para que tengamos una igualdad, que el rol de la mujer sea cada vez más protagónico, que tengamos un empoderamiento femenino, esto lo tira atrás, porque establece que los roles de género tienen que permanecer como están en la sociedad, porque la biología es distinta entre hombres y mujeres. Pero vamos a ver qué dice esta biología. El ciclo vital, ¿sí?, se produce desde que nacemos, nos reproducimos, morimos y así sucesivamente. Para que se produzca la reproducción, hay distintos tipos de reproducción en el reino animal. Nosotros nos vamos a centrar en los mamíferos y específicamente en la raza humana, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Nosotros necesitamos dos células que sean distintas. Estas células son las células germinales. La masculina es el espermatozoide y la femenina es el óvulo. Para que nosotros tengamos estas dos células distintas que se van a unir para formar un huevo cigoto, nosotros necesitamos dos individuos de géneros distintos. De ahí que la reproducción de los mamíferos sea una reproducción sexual y cruzada. Necesitamos dos individuos que cada uno de ellos aporte estas células
germinales. Pero cuando aportamos estas células germinales, no solamente es una célula, aquí nosotros vamos a aportar también toda la información genética que es necesaria para que se forme un individuo y para que este individuo se diferencie sexualmente. En la célula nosotros tenemos nuestros genes en el ADN, están en el núcleo, y para que la célula pueda dividirse, este ADN se compacta formando estos bastoncitos que se llaman cromosomas. 46 cromosomas en los humanos, y de esos 46 cromosomas, 2 cromosomas pertenecen al par sexual. Los cromosomas sexuales son el cromosoma el cromosoma X y el cromosoma Y. Las mujeres tenemos en nuestro par sexual 2 cromosomas X. Los hombres tienen en su par sexual un cromosoma X y un cromosoma Y. Si ustedes se fijan, esta es una imagen sacada con un microscopio electrónico de barrido, de fondo oscuro, y en los tamaños, las diferencias de tamaños que vemos son reales. El cromosoma X es un cromosoma grande que pertenece al grupo C, y tenemos una serie de genes que, como las mujeres tenemos 2 cromosomas X, uno que vino del padre y otro que vino de la madre, vamos a tener los genes que están codificados en este cromosoma, los vamos a tener dobles, ¿sí? En cambio, el hombre tiene un cromosoma X y un cromosoma Y. Fíjense la diferencia de tamaño. Como que faltara ADN para que puedan tener ellos también los genes que nosotros tenemos de pares. Ellos tienen los genes del cromosoma X con una sola copia, y en el Y tienen otros genes que se llaman genes holándricos. Estos genes son los que van a ser los responsables de las características sexuales de los hombres. Ahora, ¿cómo se determina el sexo? ¿Cuándo se determina el sexo? El sexo se determina en el momento de la fecundación, cuando se une un óvulo con un espermatozoide. La mujer, como tiene solamente cromosomas X, en todos sus óvulos va a haber un cromosoma X. En cambio, el hombre, como tiene un cromosoma X y un cromosoma Y, en algunos espermatozoides, en la mitad de sus espermatozoides va a ir un cromosoma X y en la otra mitad va a ir un cromosoma Y. Entonces, depende cuál espermatozoide fecunde al óvulo, es decir, si el espermatozoide tiene un cromosoma X, se va a juntar con el X femenino del óvulo y vamos a tener una mujer. Si el espermatozoide que fecunda tiene un cromosoma Y, se va a juntar con el X de la mujer y vamos a tener un varón XY. En ese momento mismo de la fecundación se produce la determinación sexual. Ahora, nosotros necesitamos que esta célula se transforme en una persona y que a lo largo de su desarrollo intrauterino y luego también a lo largo de su vida se vaya produciendo una diferenciación sexual. En el útero, antes de nacer, se produce la diferenciación sexual primaria. Eso es los genitales, los órganos genitales internos y externos. Y esto es responsabilidad de las gónadas.
de los ovarios y de los testículos. Luego, después del nacimiento y durante el crecimiento y la pubertad, se va a producir la diferenciación sexual secundaria, donde vamos a adquirir los caracteres sexuales secundarios, masculinos o femeninos, que hacen que nosotros nos veamos de un género u otro. Y esto es responsabilidad exclusiva de las hormonas. Pero las hormonas no solamente son las responsables de la diferenciación sexual, sino que también pueden intervenir en cierta manera en algunos comportamientos. Entonces, la determinación del sexo se produce en el momento de la fecundación. Luego, la diferenciación sexual primaria, que es el desarrollo de los órganos sexuales, se produce en el útero, y la diferenciación sexual secundaria se produce durante el crecimiento y la pubertad y es responsable de las hormonas. Fíjense los cromosomas, qué diferencias que tenemos, ¿sí? Nosotros vemos acá un cromosoma X, un cromosoma X, como les dije, es grande, y un cromosoma Y bien pequeño. A pesar de las diferencias de tamaño, hay un segmento en uno de los extremos que tienen genes que están de a pares. A estos genes se los llaman homólogos y ahí sí los vamos a tener de a pares, pero en el resto de ambos cromosomas no. Si nosotros nos ponemos a ver estas diferencias, las mujeres tenemos más ADN que los hombres. Tenemos un segmento mucho mayor de ADN que los hombres. Entonces, ¿qué sucede? Para compensar esa dosis, las mujeres, cuando tienen entre 7 a 10 días de vida intrauterina, ¿sí? Apenas somos un puñadito de células, uno de los cromosomas X se inactiva. ¿Para qué? Y para no tener esta información extra en la célula femenina con respecto a las células masculinas. ¿Cuál de los cromosomas X se inactiva? Cualquiera de los dos, el que provino de la madre en algunas células, en otras el que provino del padre, pero las hijas de esas células siempre van a mantener el mismo cromosoma X inactivo. Cuando nosotros hablamos de genes ligados al sexo, hablamos de genes que están en el cromosoma X. Cuando hablamos de genes holándricos, hablamos de genes que están en el cromosoma Y. Entonces, como verán, ya desde la genética misma empiezan las diferencias. Cuando nosotros tenemos dos cromosomas X, que sería el genotipo, los genes que nosotros tenemos, vamos a desarrollarnos como mujeres, que va a ser el fenotipo, cómo se expresan los genes. Si encontramos individuos que tienen un cromosoma X y un cromosoma Y, que este sería su genotipo, se van a diferenciar como varones, su fenotipo. Pero muchas veces, en algunos casos, este genotipo no se corresponde con este fenotipo. ¿Y por qué? Porque puede que se hayan intercambiado algunos segmentos entre el cromosoma Y y el cromosoma X y tengamos individuos que son XX pero se manifiestan físicamente como varones, o hay otros casos donde tenemos un cromosoma, un par sexual masculino, XY, y hay un gen mutado que no deja que funcione la testosterona, entonces este embrión se va a desarrollar como mujer. Si nosotros tenemos un X
el embrión, el feto, se va a desarrollar como mujer, ¿sí? Si no tenemos X, también se desarrolla como mujer, la parte externa. Es muy raro que sobreviva los primeros meses de embarazo si no tiene ninguno de los cromosomas del par sexual. Si tenemos el cromosoma Y, este individuo se desarrolla como hombre o varón. ¿Por qué? Porque ahí están los genes que van a ser los responsables de la diferenciación sexual masculina. Está claro, ¿no? Entonces, desde el punto de vista biológico, se establecen límites claros entre los hombres y las mujeres, ¿sí? Entre el sexo masculino y el sexo femenino. No solamente en su dotación cromosómica, sino también en sus genitales externos como internos y también en sus hormonas. Las hormonas femeninas, estrógenos y progesterona, y las hormonas masculinas, la testosterona y los andrógenos. Nosotros tenemos entre estos aparatos reproductores las gónadas, que son los órganos reproductores, las glándulas, que las femeninas van a ser los ovarios, las masculinas los testículos, y son los responsables de generar las gametas, de generar las células germinales, que son las que van a producir la fecundación. Pero la producción de estas gametas es distinta, es mucho más costosa en la mujer que en el hombre. En la mujer se produce el ciclo menstrual, que dura alrededor de 28 días, y más o menos a la mitad se produce la ovulación. La primera mitad del ciclo nos dedicamos a madurar el óvulo para que durante el día 14, 13, 15, en los días cercanos al día 14, se produzca la ovulación para que este óvulo pueda ser fecundado por un espermatozoide. El óvulo es la célula más grande del cuerpo. Es una célula muy costosa de fabricar. ¿Por qué? Porque cuando la mujer nace, ya tiene todos los óvulos que va a poder madurar durante toda su vida. Se calcula más o menos que puede producir aproximadamente unos 400 óvulos, de los cuales, como máximo, pueden llegar a fecundarse 20 durante la vida reproductiva de una mujer. Entonces el óvulo es un bien muy preciado, es una célula muy costosa de producir. En cambio, en los testículos se producen miles de millones de espermatozoides a muy, muy bajo costo, con un tamaño ínfimo, que fíjense acá la diferencia. Este es un óvulo, este es un espermatozoide. El óvulo es 85.000 veces más grande que un espermatozoide. Y en cada eyaculación se liberan entre 75 millones y 750 millones de espermatozoides, para que solamente uno pueda producir la fecundación de ese óvulo. Entonces, el hombre desperdicia, digamos, una gran cantidad de espermatozoides porque realmente le cuesta muy poco hacerlo. Se van multiplicando por mitosis continuamente y tiene grandes cantidades de espermatozoides, y así puede darse este lujo porque son células que en realidad tienen muy bajo costo. Cuando el espermatozoide
fecunda el óvulo, se produce el cigoto. Esto se produce en el interior del cuerpo de la mujer y es la mujer la que va a gestar al niño hasta que nazca. Estas son características que tiene el cuerpo de la mujer para las cuales el hombre no está preparado, no cuenta con estas características. Entonces, como hemos visto, anatómicamente, genéticamente, fisiológicamente, el cuerpo del hombre es muy diferente al de la mujer. Esto está claro. Pero ¿qué pasa acá? ¿Qué dice la sociobiología? Dice que estas diferencias biológicas afectan a las conductas psicológicas y sociales de los individuos y que la forma del cuerpo humano determina su pensamiento y su acción. A todos estos interrogantes, la sociobiología les dice que sí. Yo por ahí no estoy de acuerdo. La sociobiología, ¿qué dijimos? Que era una disciplina que da una explicación natural al comportamiento humano. Y que los humanos somos como somos porque somos el resultado de la modelación de la selección natural a lo largo de toda nuestra historia evolutiva. Y que gracias a nuestros genes, a cómo somos, nos podemos ir adaptando a los distintos medios en los que vamos viviendo. Ahora, ignorar el género sería ignorar una parte de la condición humana. Eso estamos todos de acuerdo. Y la sociobiología dice que las diferencias entre hombres y mujeres afectan a todos los aspectos de nuestra vida. Nosotros no nacemos con una inclinación hacia la moda o hacia las muñecas. Los hombres no nacen con una inclinación hacia los deportes o hacia tareas mecánicas. Eso se va forjando a lo largo de nuestra vida. Entonces, si eso se forja a lo largo de nuestra vida y no porque realmente tengamos diferencias de pensamiento, ¿por qué se dan estas diferencias? ¿Sí? Y precisamente por las manifestaciones culturales que se van a dar en base a diferencias biológicas que la genética y la teoría de la evolución pueden explicar. Fíjense, la especialización sexual es la que va a producir el fundamento biológico de esta diferencia. Y acá tenemos algunas características que nosotros podemos ir hablando. Vamos a hablar de los mamíferos primero. Primero, el dimorfismo gamético. Sabemos que el óvulo es una célula muy preciada, que es grande, que es costosa, que puede ser fecundado solamente por un espermatozoide, que los espermatozoides son muchos, son muy baratos, tiene muchos espermatozoides el macho, entonces el macho puede ir inseminando a muchas hembras para asegurarse su descendencia. Para poder inseminar a muchas hembras que necesite y necesita competir con otros machos. Y el macho más fuerte es el que va a tener el derecho a reproducirse. Las hembras, como tienen que cuidar celosamente su inversión al producir el óvulo, va a asegurarse de elegir aquel macho que le pueda proveer de mejores crías. Y la hembra luego va a ser la que va a cuidar a la cría y
le va a dar a luz y la va a cuidar hasta que ya sean adultos. Esto se produce en el reino animal. Inclusive el macho, una vez que insemina a la hembra, no necesariamente se queda con la hembra para ayudarle a cuidar a las crías. Muchas veces se va y es la hembra la que se hace cargo sola de su descendencia. Los humanos somos mamíferos. Y también, al igual que los mamíferos, la inversión de la mujer en producir el óvulo siempre es mucho mayor que la del hombre en producir el espermatozoides. Sumado a eso, las crías humanas requieren de numerosos cuidados. ¿Por qué? Porque cuando la hembra adquiere la bipedestación, se estrecha el canal de parto y la única forma de poder tener un parto es teniendo crías prematuras. Por eso son tan indefensos los bebés cuando nacen y requieren numerosos cuidados por parte de los padres. Entonces, es muy importante la ayuda del padre a la hora de criar a sus hijos. Y si nosotros lo vemos desde un punto de vista más animal, ¿qué podríamos decir? Y bueno, que el hombre se cela, ¿sí? O cuida a la mujer, ¿para qué? Para que la mujer pueda estar mejor en en el desarrollo de su hijo y en la crianza de su hijo. Y de ahí es, bueno, que la actividad sexual constante, el acoso, hablándolo de términos sin maldad, ¿no? El acoso, la persecución, la vigilancia, es para que su progenie esté más atendida. Y también las mujeres celan desde otra forma a los hombres, no por el hecho de que no puedan reproducirse con otras mujeres, sino por el hecho de que no disperse su atención en criar otros niños. Entonces, desde el punto de vista de este comportamiento, nosotros podemos asegurar que la cría, los niños, sí son de la madre. Lo mismo pasa en la naturaleza, pero el padre no puede asegurar. Ahora sí, por supuesto, porque nosotros tenemos otra serie de comportamientos, pero no pueden asegurar que los hijos sean de ellos. Por eso es que muchas veces los machos en los animales abandonan a las hembras. En los humanos es distinto, hay un compromiso, gracias a todo este avance que hemos tenido con el feminismo, porque hasta hace unos años la mujer criaba a los hijos, hacía la comida, era ama de casa, el hombre salía afuera, trabajaba y hacía sus cosas y sus diversiones. Entonces, este comportamiento tiene algo que ver, esto de criar a los hijos, con la biología. Pero, ¿se puede realmente dar una explicación natural a dichas características atribuibles a los distintos sexos? ¿O por el contrario, son solo clichés culturales? Son interrogantes que nos tenemos que plantear. Lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por un lado tenemos la agresividad masculina, ¿sí? El macho, como dijimos, puede aparearse con distintas hembras, evitando que otros lo hagan. Para eso compite con los otros machos para que sea él. Entonces, los machos que son más agresivos van a poder fecundar a mayor cantidad de hembras. En cambio, en la agresividad de la hembra no hace que tenga más posibilidades de ser fecundada,
¿sí? Entonces la agresividad no va a pertenecer privilegiadamente al sexo femenino. Por otro lado, tenemos la promiscuidad, ¿sí? Esta es la estrategia que tiene el macho de asegurar su descendencia fecundando a muchas hembras. De esa forma va a tener una problema mayor con mayor posibilidades de sobrevivir. En cambio, la mujer no necesita de esta, o la hembra no necesita de esta promiscuidad. ¿Por qué? Porque ella tiene un óvulo que va a ser fecundado por un espermatozoide de un solo macho. Y hasta que no tenga la cría, hasta que no tenga el hijo, no va a poder volver a tener otro óvulo. Entonces, necesitamos una dedicación mayor de la hembra en el cuidado de este óvulo y en su descendencia. Y otro de los ejemplos que podemos dar es la dominación. Los hombres participan del cuidado de los hijos cada vez más para asegurarse de que la progenie que están cuidando son de ellos. Entonces, están con la hembra, cuidan a la hembra, la acompañan hasta que nazca la cría y de esa forma se aseguran de darle todo lo que necesite la cría para asegurar su descendencia. La mujer que hace y la mujer o la hembra va a elegir a aquel macho que le pueda asegurar esta protección de la progenie. ¿Se entiende más o menos, no? Entonces, esta visión que nosotros tenemos de esta diferencia de géneros, en realidad incomoda a mucha gente, incomoda sobre todo a las feministas. ¿Por qué? Porque desde la sociobiología se genera una diferencia muy marcada entre los sexos, se justifica las diferencias de conducta de un sexo o el otro, un género o el otro, y eso realmente, la única justificación que nosotros le podemos encontrar es desde el punto de vista biológico lo que va a permitir la reproducción. La posibilidad de que los hombres y las mujeres sean psicológicamente distintos no implica que unos u otros deban ser discriminados por ellos. Por ello, la diferencia no implica desigualdad. No implica una desigualdad ético-política. Si nosotros vemos las neurociencias, la genética, la psicología, la etnografía, van a documentar las diferencias de un sexo a otro. Y estas diferencias casi con seguridad tienen origen en la biología humana, pero son solamente diferencias biológicas. Estas diferencias no tienen por qué desembocar en diferencias ético-políticas. Entonces, si nosotros vemos lo que dice la sociobiología y vemos lo que decimos desde el feminismo, vamos a ver que ambas corrientes chocan entre sí. Si nosotros nos ponemos a pensar, las mujeres hasta mediados de los 60, el rol que tenían en la sociedad realmente daba mucho que desear porque estaban totalmente subordinadas por los hombres. La liberación de las mujeres ha sido uno de los mayores logros del siglo pasado y el feminismo es la principal causa de la liberación y el progreso de las mujeres.
La primera ola del feminismo surge a mediados del siglo XIX cuando se logra el voto femenino en Estados Unidos. Y la segunda ola comienza alrededor de los años 60 cuando se devela la discriminación sexista en las empresas, en el trabajo y en el hogar, cuando se devela la violencia de género y todas estas cuestiones toman conocimiento público. Ahí el rol de la mujer empieza a verse como realmente estaba siendo dominado por los hombres y cómo había esta diferenciación tan grande en todas las sociedades. Nosotros vemos que la superioridad masculina es solo una adquisición cultural que tenemos que desechar. Es solamente una superioridad cultural y no podemos permitir que eso siga. El feminismo por ahí toma posiciones que desde el punto de vista machista de la ciencia, porque la ciencia en realidad es machista, dice como que el feminismo se opone a la ciencia humana, a la naturaleza humana. Pero cuando uno ve los libros de medicina, sobre todo con los que estudié yo, que hace mucho que estudié, nosotros estudiábamos anatomía en el hombre. Todas las imágenes eran de hombre. Recién aparecía un cuerpo de mujer cuando llegábamos a la parte de aparato reproductor femenino. Estudiábamos fisiología y decía, estos valores son para un hombre joven de 70 años. Y las mujeres, uno hojeaba los libros y la mujer solamente aparecía en el aparato reproductor femenino. En los últimos años y sobre todo en libros que se han empezado a editar en este siglo, ya lentamente en los libros de medicina, de biología, ya empiezan a aparecer el cuerpo del hombre al lado del cuerpo de la mujer y ya tienen los dos el mismo protagonismo. Y cuando estudiamos unos niveles, los estudiamos a los niveles de tal sustancia en la sangre en el hombre y también en la mujer. Si vemos la cantidad de grasa, lo vemos en el hombre, pero también en la mujer, porque estábamos viendo que se pone de manifiesto que se estudiaba la ciencia de la naturaleza humana desde el punto de vista de los hombres. Ana, Inclusive, ¿sí? que faltan unos minutos para las 19, te decía para que Sí, vean ya el tiempo. me quedan dos diapositivas. Bien. Entonces, los científicos sostienen que el cerebro de los hombres y las mujeres difieren desde el momento en la que nacen. Y esto se ha utilizado para justificar la desigualdad. Por eso tenemos el feminismo de la igualdad, que lucha para que todos tengamos igualdad de tratos y derechos. El feminismo de género, que lucha contra las diferencias de las construcciones sociales. La única diferencia que tenemos entre chicos y chicas son sus genitales. Por los demás son idénticos. Y nada justifica la discriminación de una persona basada en el sexo, ni en que ésta se vea obligada a hacer las cosas típicas de un sexo. Entonces, el hombre y la mujer sabemos que no son simétricos, sabemos que no son iguales, no son intercambiables. Y el reconocer que existan diferencias de género no implica la discriminación por parte de uno hacia otros. Desde el feminismo se ha revelado que la ciencia, ¿sí?, ha tenido errores resultantes de sesgos androcéntricos por parte de los científicos. Y como los que investigamos no queremos tener estos sesgos,
tenemos que mejorar la biología, tenemos que mejorar el estudio de la naturaleza humana y conseguir una disciplina más equilibrada que tenga en cuenta a las mujeres. Por eso, mujeres, sigamos enfrentadas a la ciencia y luchemos para que la ciencia nos vea de una misma forma que ven al hombre, con nuestras propias características. Eso era lo que yo les quería decir. Muchísimas gracias y no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Bien, muchas gracias, Ana. A ver, ahí Sandra había prendido su micrófono. Sí, Ana, yo quería hacerte una pregunta. Sí. El feminismo que vos hablabas con la igualdad del hombre, ¿cómo sería? Porque tanto la mujer como el hombre tiene su desigualdad, pero en esto de violencia de género, ¿cómo vos lo ves? La igualdad, nosotros tenemos diferencias biológicas que esas van a estar siempre, siempre. Lo que nosotros tenemos que tener son nuestras igualdades sociales, de derechos. La violencia de género realmente ahí es una cuestión cultural que cada vez, gracias al feminismo, se ha puesto de manifiesto, porque no es algo que venga desde ahora, es algo que viene desde siempre. Pero la lucha del feminismo por todo, por los derechos de la mujer, por la igualdad, ha puesto de manifiesto todo esto y podemos estar luchando para que esta violencia de género termine, para que no haya ni una menos, que nos va a costar porque es una conducta social instaurada ya a lo largo de la historia. Y eso es algo por lo que nosotros, desde el punto de vista biológico, bueno, tenemos la agresividad del hombre, tenemos que tiene mayor fuerza, porque si nosotros nos ponemos a pensar evolutivamente, el hombre salía a cazar y era el que tenía que traer la comida, mientras la mujer criaba, estoy hablando de la época de las cavernas, ¿no? Entonces su contextura física es mayor. Y en eso sí estamos en desventaja. Pero lo que no estamos en desventaja es que nuestros derechos tienen que ser exactamente iguales y que porque seamos mujeres no tienen derecho a maltratarnos, no tienen derecho a golpearnos, no tienen derecho a ir contra nuestros derechos. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora después hay algunas consultas que le vamos a pedir a Ana que nos responda después, pero sabemos que ella tiene una actividad en este momento y se nos ha extendido un poco la primer parte. Así que Bueno. vamos a pasar a la segunda Bueno, yo expositora, que la es... saludo, muchísimas Bueno, gracias dale, eso te iba a decir. y nos vemos pronto. Bueno, dale, muchísimas gracias, Ana Naranjo, y yo te envío las preguntas que nos han hecho algunas de las chicas para que nos conteste y lo subimos al campus. Te agradezco Perfecto, mucho tu hacemos tiempo. así. Un abrazo. Dale, muchas gracias. Bueno, ahora es el turno de la doctora María Paula Rosas. Ella es tocoginecóloga, sexóloga, en medicina reproductiva, tiene un posgrado en sexología clínica, es médica certificada en ginecología y obstetricia y además tiene un máster en reproducción humana. Así que bueno, vamos a presentar vamos a tocar la presentación de ella y cuando ella quiera pueda comenzar. ¿Cómo están? Bueno, vamos a empezar. Espero no que sea entretenido y no nos vamos yendo. Bueno, ya sabemos que es No de lo salud abandones. sexual y no me abandonen. Es de salud sexual y reproductiva. Si que vamos pasando. La salud sexual Dale. está definida
por la Organización Mundial de la Salud como el estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad. No quiere decir, lo cual no es la ausencia de enfermedad. Lo importante de esto es que tengamos un enfoque positivo y respetuoso sobre la sexualidad y las relaciones sexuales, así como la posibilidad de tener experiencias sexuales placenteras y seguras, libres de toda coacción. Yo en en la diapo siguiente, hablo sobre la inteligencia sexual. ¿Qué es eso? Es la relación que tenemos con la educación sobre la sexualidad. Y se basa en tres pilares. Es información, la información veraz y actualizada que tenemos sobre la sexualidad y las actitudes positivas que tenemos nosotros sobre nuestra sexualidad y sobre la sexualidad de los demás. ¿De quién es responsable esta inteligencia sexual? De los profesionales de la salud y de cada uno de nosotros. De cómo nosotros cuidamos, fortalecemos nuestra sexualidad, cómo nos ocupamos. La práctica sexual placentera es causa y consecuencia de esa buena salud sexual y es fundamental para intentar repetir esta experiencia. Si nosotros lo vivimos de una manera placentera, la vamos a querer volver a repetir. Para poder tener esta información, tenemos que conocernos. ¿Cómo nos conocemos? Conociendo nuestro cuerpo. Eso es fundamental. En esta foto muestro la vulva. Muchas veces la mujer, por vergüenza o por las enseñanzas que tuvimos, no sabemos ni siquiera cómo se llama nuestra vulva y le decimos vagina. En realidad no es la vagina lo que está exterior, sino es la vulva. O la nombramos con nombres, distintos nombres que le ponemos para explicarles a los nenes. En realidad, como nosotros nombramos brazo, tendría que ser natural también nombrar vulva. Y con esta foto mostraba que la vulva en realidad son todas distintas y no son como los libros de anatomía los muestran. Alguna debe ser así, pero son todas diferentes y todas son normales. En la foto siguiente se muestran cómo las distintas partes, esta es la vulva del libro, típica, las distintas partes, que vamos a tener los labios externos, que antes se le llamaban mayores, que ahí en la filmina dice mayores, los labios internos, tenemos el monte de Venus, y ahí vemos el capuchón del clítoris con el clítoris, la uretra, y el introito vaginal, que es el ingreso a la vagina, y el ano. Lo importante de esto es el por qué. ¿Qué función tiene esto? Bueno, los labios externos y el monte de Venus tienen algunos como más tejido adiposo porque en realidad es para proteger todos los órganos internos del aparato sexual. Bueno, ya, sigamos y ya vamos a hablar un poco más del clítoris, que no es solo esa parte que vemos ahí. En esta diapo vemos el aparato urinario. El aparato urinario, nosotros tenemos la vejiga, que está todo por delante del útero. Tenemos la uretra, ingresamos a la vejiga, los uréteres y los riñones. En realidad, el sistema es al revés. El riñón filtra la orina, va a uréteres, vejiga y de la vejiga a uretra. Es importante para que conozcamos que esos orificios tienen todo su porqué. El orificio de la uretra continúa todo hasta los riñones. En la foto siguiente vemos el clítoris. El clítoris, en realidad, hace poco que es más estudiado. Cuando estábamos, como decía Ana, en los libros de anatomía que nosotros estudiábamos, no estaba o sea, solamente se veía el capuchón del clítoris con el glande y nada más. No, en la facultad no nos explicaron cómo era su forma, dónde estaba, solo era el glande con el capuchón, solo el externo. Y en realidad se sabe que es el homólogo del pene, o sea, cuando empezamos a diferenciarse sexualmente, es el homólogo. Entonces, el clítoris, la diferencia es que es un órgano que está solo creado para generar placer. No tiene ninguna otra función, no tiene función reproductiva, no tiene ninguna otra función, solo generado para el placer. Y no es solamente esa parte que nosotros vemos detrás del capuchón del clítoris,
que es el glande, sino que es toda una estructura que ahí ya después vamos a ver otras fotos, que está cabalgando la vejiga y cabalgando la vagina y la uretra, y mide cuando, cuando llega a llenarse de sangre puede llegar a medir más de 10 centímetros. O sea que no es algo chiquitito como lo que nosotros vemos. Esto es una estructura que está por detrás. Está formado por esas ramas y por los bulbos, y eso se llena de sangre, como cuando el pene se llena de sangre por la erección, bueno, en el momento de la excitación, el clítoris se llena de sangre y, y puede llegar, la diferencia con el pene es que el pene para llenarse de sangre necesita 50 a 90 centímetros cúbicos. En cambio, el clítoris y toda la región de alrededor, para lograr la excitación, necesita de 500 centímetros cúbicos de sangre. Por eso también lograr la excitación en la mujer es mucho más laborioso en general que en el hombre, que necesita menos, o sea, anatómicamente necesita menos sangre para que se produzca la erección. En cambio, la mujer necesita mucho más. Y bueno, como les decía, solamente está genera placer. ¿Por qué el anterior llamado el punto G en realidad es la zona donde está el clítoris apoyado sobre la vagina, que es en el tercio anterior? Entonces, la estimulación puede ser por el clítoris o puede ser por vagina en esa región. Ahí es donde hay mayor sensibilidad. En la foto anterior veíamos una resonancia, cómo se ve el clítoris, y ahí nos damos cuenta cómo la anatomía en la que nos enseñaban en la facultad era tan, dejaba de lado a la mujer porque nunca nos enseñaron esto y se ve por resonancia magnética. Bueno, en la otra foto mostraba cómo es parecido, o sea, cómo es el homólogo del pene, tiene la misma forma, solo que en la mujer, como ¿cuál es la explicación biológica de que el pene sea así y al clítoris de esta manera? Que el pene sí tiene otra función, que tiene la función reproductiva, y para poder copular necesita llegar a los órganos sexuales de la mujer. Entonces, por eso es más externo. En cambio, la mujer al generar solo placer no necesita ser como estar más externo, sino siendo interno cumple la función que debe cumplir. Siguiendo con la parte externa de la pelvis, tenemos el piso pelviano. ¿Qué es el piso pelviano? Son un conjunto de músculos que forman, se llama como un diafragma, que lo que hacen es sostener todos los órganos internos sexuales. Entonces, estos van entrelazan la vagina, la vulva, entrelazan el ano, y todo esto sostiene los órganos. Tiene funciones de evitar el prolapso, y también a nivel de las relaciones sexuales tienen su función, que es, lo importante es que estén relajados al momento de la penetración y también se contraen al momento de la excitación y el orgasmo. Y, por ejemplo, en los momentos, es importante su función también al momento del parto. El momento del parto, si nosotros ejercitamos esos músculos, el parto es mucho más placentero, y aparte, muchas veces no se necesita de la episiotomía, que es el cortecito que se hace, el corte que se hace para que pueda salir el bebé. Entonces, estos músculos son los que intervienen en estas situaciones, y que es importante porque como nosotros vamos al gimnasio y ejercitamos los músculos abdominales, estos músculos necesitan también su ejercicio, no solo para contraerse, sino también para aprender a relajarlo. Estas fotos, las que siguen, son todas partes del piso pelviano, que en realidad las he puesto para que vean cómo están en la pelvis los músculos, pero no les sirve de nada saber el nombre ni nada de esas cosas, sino saber que hay que ejercitarlos, para qué sirven y dónde están. Bueno, en la diapositiva siguiente vemos el aparato reproductor y sexual femenino más interno, donde tenemos la vagina, que la vagina es un cilindro que es como una cavidad virtual que generalmente está colapsada y que se abre cuando ponemos un espéculo, cuando tenemos relaciones o cuando al momento de un parto normal. Se ha visto que no tiene inervación nerviosa, sino que más que nada
Tiene algún que otro receptor de superficie, pero la mayor sensibilidad es por esto, porque entra en contacto con el clítoris. Esta vagina termina en el cuello del útero y en el útero. El cuello del útero es lo que nosotros vemos que cuando ahora ya les voy a explicar sobre el Papa Nicolau. Bueno, ese es el cuello del útero, de ahí tomamos la muestra. Sigue el útero, que está formado por 3 capas, donde la serosa, el músculo y el endometrio. El endometrio es lo que nosotros perdemos en la menstruación y donde el colchoncito donde se implanta el embrión al momento de quedarnos embarazados. Y bueno, de ahí salen las trompas. Las trompas, lo único que es función que tienen es como es un cilindro donde se comunican el espermatozoide y el óvulo. No secretan hormonas, solamente tienen esas funciones donde se unen. Entonces, por ahí muchos mitos de la ligadura de trompas es que cuando uno se liga las trompas, engorda o cambia su temperamento. Y en realidad no hay ningún cambio en eso porque no hay cambios hormonales, solamente es un pedacito de tejido que lo que hace es obstruirse para que no se junte el espermatozoide y el óvulo. Luego tenemos el ovario, que es donde nosotros tenemos nuestros óvulos, que como nos explicó bien Ana, nosotros nacemos con la cantidad de óvulos que vamos a tener toda la vida y vamos a ir ovulando cada óvulo a medida que pasan nuestros ciclos menstruales. Están ahí en el ovario. Y ahí también segregamos las hormonas, que son el estrógeno y la progesterona. En la foto siguiente es más que nada, es más o menos lo mismo, pero es cuando, por ejemplo, en posición ginecológica, es la posición que tenemos cuando nosotros nos hacemos el examen ginecológico. Ahí vemos que está la vejiga, donde nos hacen tacto está la vagina y el útero, y después el recto y el ano. La foto siguiente es lo mismo, la siguiente es lo mismo que les he explicado. En la otra también, y en la otra está, justo Edith me está pasando la diapo, por eso vamos comunicándonos así. En esta muestro el ciclo menstrual. Las mujeres estamos regidas por un ciclo. Nosotras, por más que queramos, no estamos igual en todo el momento del mes. Tenemos distintos cambios y nos cambian hasta la temperatura basal. Entonces, por eso se dice que las mujeres son cíclicas. Vamos a tener a lo largo de este ciclo menstrual cambios hormonales, cambios de temperatura, cambios a nivel de nuestro útero, que van a ir a lo largo de estos 28 días. 28 días dicho de una manera generalizando, porque el ciclo menstrual puede durar más o puede durar menos. No en todas las mujeres o personas con vulva es igual, personas con útero. Entonces nosotros tenemos el día 1 del ciclo, es cuando comenzamos a menstruar. Ese día distintas hormonas van a ir cambiando a lo largo de los días hasta llegar al día 14, que es cuando ovulamos. En ese día van a aumentar el estrógeno, va a mostrar la LH, va a empezar a generarse como el colchoncito en el endometrio, que es esa capita que les dije del útero, ¿para qué? Si se produce el embarazo, el embrión se anida ahí. Y si no se produce el embarazo, eso lo perdemos de nuevo en la siguiente menstruación. Más que nada es para entender el ciclo menstrual, es los cambios que tenemos las mujeres a lo largo de estos 28 días y también para saber que el momento donde mayor fertilidad tenemos es en ese día de la ovulación. ¿Qué pasa? No todas las mujeres, todas las personas con útero ovulan el mismo día. Pueden ovular antes, pueden ovular después. Entonces, por ahí, cuando hablemos ahora en un ratito de los métodos anticonceptivos, el hecho de que nos cuidemos con los días no es el método más seguro, porque esto es como el ejemplo, un ejemplo, pero no todas las mujeres ovulan en los mismos días ni menstruan la misma cantidad de días. Siguiendo con la anatomía, esta anatomía tampoco la enseñan en la facultad, son las zonas erógenas. Las zonas erógenas son zonas donde también nos generan placer, que tenemos las zonas erógenas primarias, que son el pene o la vulva, y las zonas erógenas secundarias, que son distintas zonas que dependiendo de cada persona va a generar placer o no, que son las zonas erógenas secundarias. Entonces ahí vemos que hay en el hombre y en la mujer. Y eso
lo vamos a ir sabiendo e investigando nuestro propio placer, qué es lo que nos gusta a cada uno. En la diapositiva siguientes, y en la que sigue es de las zonas erógenas femeninas. Y la que sigue, hablo sobre la respuesta sexual. La respuesta sexual, este es el primer modelo que se hizo en 1966, que lo hicieron Master y Johnson, que son una pareja, un hombre y una mujer, que investigaron sobre la respuesta sexual humana. Esta respuesta sexual se vio, la hicieron de manera lineal y donde se ve que vamos a tener después Kaplan, que es una mujer, se llama Helen, y introdujo el deseo. Entonces en esta gráfico vemos la respuesta sexual lineal, donde vamos a tener el deseo, la rosa, para salir de los estereotipos, para no salir de los estereotipos, la rosa es de las mujeres y la celeste del varón. En la celeste vemos que, o verdecito, va a estar el deseo, la excitación, una meseta, el hombre llega al orgasmo, es donde se produce la eyaculación, y luego entra en un periodo refractario. Por eso le cuesta volver a tener otra relación sexual ahí nomás. La mujer se ve que está el deseo, la excitación, se produce una meseta y tiene la posibilidad de llegar a múltiples orgasmos. Y luego una resolución sin periodo refractario. Entonces puede volver a tener excitación, deseo y un orgasmo más. La cantidad de veces es innumerable y esos orgasmos pueden tener distinta intensidad, o sea que no siempre son de la misma manera. Este modelo lineal, más que nada coincide con el hombre. La mujer tiene por ahí, o con el inicio de relaciones en la mujer. Después, con las relaciones, con las parejas de edad de más tiempo, se ve que la mujer va teniendo otras, este deseo y estos modelos va cambiando porque va introduciéndose más lo emocional que más lo físico, como se ve en esta lineal. Entonces, en la diapo siguiente vemos que tenemos qué cambios hay en las distintas etapas de la respuesta sexual. Me voy a acotar un poquito, no voy a elongarme tanto para que no sea pesado, pero vemos cómo en la excitación, más que nada en la mujer, se va llenando de sangre, todo se va produciendo la tumescencia del clítoris, en los labios menores, se va generando en la lubricación. Entonces se está llenando esto de sangre. Y esto es la diferencia que decíamos con el hombre. Para esta excitación la mujer necesita mucho más sangre, entonces es un trabajo que necesita un poco más de tiempo que tal vez en el hombre. Por eso por ahí cuesta un poquito más de llegar a la lubricación. La lubricación está dada por la trasudación de esta sangre que se llena, pasa sangre por vagina. Entonces necesitamos la excitación para que haya lubricación. Más que nada es eso lo que me gusta de este cuadro, para que se entienda bien esa diferencia. En la diapo siguiente vemos ese modelo circular que yo les decía, que coincide más con el deseo sexual, con la respuesta sexual femenina. Vemos que en este modelo se introduce la intimidad, lo más emocional. Entonces vemos que este deseo necesita una retroalimentación de intimidad, de satisfacción y excitación, y que en un momento hay influencias psicológicas o biológicas que pueden interrumpir este ciclo. Es como que somos poco más complejas y no tan físicas. Entonces esto es lo importante de este modelo de respuesta sexual que se creó después, que es más que nada femenino. En la diapo siguiente hablo sobre la autoestima y el autocuidado. En realidad es parte también de la salud. La autoestima es un componente básico de todas las conductas humanas. Entonces en la salud sexual es muy importante. El hecho de valorarse a sí mismo es una condición fundamental para considerarnos, aceptarnos y querernos y valorarnos. Ahora voy a hablar un poco del control ginecológico anual. Nosotros vamos a hablar del examen de mama, que este examen de mama es importante que lo hagamos
una vez al mes, que sea 10 días antes o después de que cuando menstruamos, para que esta mama esté blanda y no esté influenciada hormonalmente. Nos colocamos frente al espejo, levantamos una mano y con la otra mano nos vamos revisando como las agujas del reloj, como dice ahí la fotito, toda la mama, y luego con la mama siguiente. Se sabe que cuando en realidad cuando ya se pueden palpar los nódulos, ahí ya, cuando miden más de 1 centímetro es cuando la mujer ya se puede palpar ese nódulo, ya lo reconoce. Entonces es importante que lo haga todos los meses como un cuidado. ¿Por qué? Porque al ginecólogo lo vemos una vez al año, si es que, con suerte. Porque ya a veces hay casos que no, que pasan años sin hacerse un control. Entonces, hacerse el autoexamen no quita que hay que ir todos los años a hacerse el control ginecológico, pero es bueno revisarse y conocerse. El médico nos hace el examen de mama también, cada vez que lo situamos en el control anual, y nos solicita si tenemos la ecografía y la mamografía. La mamografía, lo ideal es realizarla por primera vez a los 35 años. Si esa mamografía de los 35 años está normal, luego no hace falta repetirla todos los años, sino que hay que repetirla recién a los 40 años. Y a los 40 ya se debe hacer anual. Entonces, a partir de los 40 la mamografía debe ser anual. En la mamografía y la ecografía ven cosas distintas. La mamografía ve el estado más incipiente del cáncer de mama, que son las microcalcificaciones. Por eso es importante realizarlo. Por más que una ecografía sale normal, la mamografía mira otra cosa. Mira las microcalcificaciones que no se ven por eco. Entonces, sí o sí, a partir de los 40, mamografía anual. Y la eco ve cosas más groseras, o sea, no groseras, pero ve los quistes, ve los nódulos, que también es importante realizarla, pero es importante realizar la mamografía aunque sea incómoda. Luego, también parte del control ginecológico es el Papa Nicolau. El Papa Nicolau también debe realizarse a partir de que empezamos a tener relaciones sexuales y se hace de forma anual. Se hace en el consultorio. Los cuidados que debemos tener es 2 días antes no haber tenido relaciones sexuales ni pérdida de sangre. Entonces se coloca el espéculo, que es ese aparatito que generalmente ahora usamos uno de plástico, se coloca en vagina y al abrirlo vemos el cuello del útero. Cuando vemos el cuello del útero pasamos una espátula de madera, que es la espátula de aire, sobre el cuello del útero, y eso lo extendemos en un vidrio y se manda a anatomía patológica para valorarlo. Eso se hace todos los años. ¿Cómo complementamos este Papa Nicolau? Lo complementamos con la colposcopía. ¿Qué es? Es como con el colposcopio se observa, que es ese aparato que se ve ahí al médico, se coloca un líquido en el cuello del útero y se ve si hay alguna manchita. Si hay una manchita, depende de las características, se toma biopsia. Y esa biopsia nos dice también si hay alguna lesión, que puede ser una lesión previa, que son las lesiones de bajo grado o de alto grado, que son previas al cáncer, o alguna lesión más grave. Lo importante de nosotros hacernos el Papa Nicolau todos los años es que esas lesiones, para ser graves, en general, hay excepciones, pero en general pasan muchos años. O sea, para un cáncer pueden llegar a pasar 10 años. Entonces, con el Papa Nicolau nosotros encontramos lesiones que no llegan a ser cáncer y que tienen tratamiento y cura. Por eso se hace todos los años. Parte del control ginecológico también, que es lo ideal, no todos los ginecólogos lo hacen, pero sería lo ideal, es también hacer un control de serología. ¿Qué es eso? Es pedir un laboratorio con HIV, sífilis, hepatitis B, hepatitis C. Hacer un control endocrinológico, más que nada sería de tiroides, es importante por que el hipotiroidismo está muy presente acá en la provincia por la falta de yodo. Control de los hábitos higiénicos y higiene dietéticos. ¿Por qué? Porque en realidad lo importante de la medicina de ahora es eso, es hacer que los cambios para no llegar a generar esa enfermedad, es prevenir. Entonces, con estos cambios higiénico-dietéticos
de alimentación, de ejercicio, prevenimos un montón de enfermedades para no llegar a la medicación, ginecológicas y no ginecológicas. Y un control urológico para el hombre, porque yo soy ginecóloga, pero es importante que el hombre, como la mujer va al ginecólogo, el hombre vaya al urólogo y se haga la penescopía, todo lo que nosotros nos hacemos, cosa que pasa muy poco. Y para controlar nuestra salud reproductiva es importante para la toma de decisiones. Nosotros tenemos que tomar la decisión. Ven allá atrás que viene mi pequeño, ya llevamos 1 hora, entonces ya está desconcentrado, no lo pude mantener fuera de la habitación. Lo importante del momento reproductivo es tomar la decisión. ¿Qué queremos hacer? ¿Queremos quedarnos embarazadas o no nos queremos quedar embarazadas? Si no nos queremos quedar embarazadas, tenemos un montón de métodos para poder cuidarnos. Entre ellos está esto, los métodos naturales, que como les explicaba, no son los más seguros, que según la temperatura o según los momentos del ciclo. En estos periodos fértiles, que son 5 días más o menos del día 14, si nosotros se supone que no nos cuida, no tenemos relaciones en esos días, disminuyen las chances de embarazo. No quiere decir que no están, disminuyen. No es el método más seguro. Luego tenemos los preservativos, que en realidad es uno de los mejores porque nos cuida de que no nos quedamos embarazadas y de que nos cuidamos de las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, ¿qué es importante del preservativo? Es usarlo siempre desde el principio hasta el final. Un momento en la relación sexual que no usamos el preservativo, estamos en peligro de embarazo y en peligro de contagiarnos alguna enfermedad. Entonces lo importante es eso, es cuidarnos siempre desde el principio hasta el final en todas las relaciones. Y desmitificar el hecho de que aprieta, porque no sé si la han visto, pero hay muchos casos en donde se introduce hasta un pie en el preservativo. Entonces, nada, cuidarnos de las dos cosas, de la enfermedad de transmisión sexual y de no quedarnos embarazadas. Bueno, en la foto siguiente se veía cómo se colocaba, y en este es el preservativo femenino, que en Argentina todavía no lo tenemos. Pero bueno, es básicamente más o menos lo mismo. También nos cuida de la enfermedad de transmisión sexual. Ahí en la foto siguiente se ve cómo se coloca. Y una cosa que no agregué en la foto, que está buena, es los campos de látex. Para las relaciones, para el sexo oral femenino, se hace el campo de látex. ¿Que cómo es? El preservativo se lo corta en sus dos extremos y a lo largo. Entonces queda un rectángulo. Y eso se coloca en la vulva para el sexo oral. Entonces ahí nos cuidamos de las transmisiones de las enfermedades de transmisión sexual en el momento del sexo oral, porque también se pueden contagiar, porque es de mucosa a mucosa. Bueno, en la foto siguiente tenemos los anticonceptivos, que tenemos anticonceptivos orales, que se toma un comprimido por día, todos los días. Estos pueden ser de estrógeno y progesterona o de progesterona solo. Están buenos porque es algo simple, es una de las cosas más accesibles a nivel monetario y que por la ley de planificación familiar las dan gratis en los centros de salud. Entonces está bueno. Sí, son hormonas y producen cambios a nivel metabólico, sí. Pueden producir aumento de peso, algunas sí, es raro. Pueden producir disminución de peso también. Entonces, no podemos pretender que no hayan cambios en nuestro cuerpo porque son hormonas. Pero no es como antes, que eran dosis altas, son dosis mínimas que en general no producen cambios, pero puede pasar. Lo importante de esto es que no nos tenemos que olvidar, se coloca una alarma en el celular o algo para no olvidarnos y se toma uno por día todos los días. Luego tenemos los anticonceptivos inyectables. Estos se colocan o una vez al mes o cada 3 meses, también están formados por estrógeno y progesterona y tenemos que acordarnos solamente el día que hay que colocarlo. Si es el mensual, siempre el mismo día, y si es el trimestral, cada 90 días se coloca.
lo que tiene es que sí, es como una carga hormonal importante, entonces puede tener tal vez algunas implicancias en el sangrado mayores que por ejemplo, que los anticonceptivos orales. Luego tenemos el DIU. Estos son anticonceptivos de larga duración. Tenemos el DIU de cobre, que es un dispositivo que se coloca dentro del útero, a través del cuello, se pone el espéculo, como le mostraba con el Papá Nicolau, se toma con una pinza el cuello del útero, que eso es lo que duele un poco mucho, depende de cada uno, y se coloca el DIU adentro del útero de la mujer. Este DIU genera anticoncepción, más que nada por la irritabilidad que produce en el endometrio este cobre. Entonces hace que no se implante, que no sea un lugar ameno, que no sea un buen lugar para que esté el espermatozoide ni para que el embrión luego se implante en ese endometrio. Luego el que sigue es una foto también de cómo lo colocamos, se introduce y luego se cortan los hilitos. La foto siguiente es el Mirena, que esa es la marca comercial en realidad, que es el DIU hormonal, que tiene levonorgestrel. Este DIU, aparte de generar como efectos mecánicos dentro del útero, también segrega levonorgestrel, que es una progesterona. Entonces hace que no ovulemos. Y agrega que tampoco sea el endometrio favorable para que se implante el embrión. El de cobre dura hasta 10 años y el Mirena, que es la progesterona, dura hasta 5. El anillo vaginal también está buenísimo, en realidad, ¿por qué? Porque también es menos invasivo, se coloca en vagina y lo que hace tiene también estrógeno y progesterona y tiene un efecto más a nivel local, se absorbe por vagina y va a sangre la hormona y genera que no ovulemos y bueno, todos los cambios, que es lo mismo que produce el anticonceptivo oral, pero no pasa por estómago. Entonces, por ahí cuando esas personas que tienen gastritis o que le cae mal la pastilla, el anillo vaginal no produce esos efectos. Luego tenemos el parche, que también tiene estrógeno y progesterona, se coloca, lo importante del anillo anterior es que lo colocamos, es un anillo por ciclo y se coloca al principio del ciclo y se saca a las 3 semanas. Entonces nos tenemos que acordar el día que nos lo pusimos y el día que lo tenemos que sacar, nada más. El parche se coloca un parche por semana. Entonces tenemos que ir por semana cambiándonos ese parche. Son 3 parches, o sea que serían 3 semanas y la semana siguiente menstruamos. Y así. Lo bueno es que no nos tenemos que acordar un día a la semana, no nos tenemos que acordar todos los días como las pastillas. En general el anillo y el parche no nos da salud pública. Salud pública nos da los DIU, los inyectables y los anticonceptivos orales. Tenemos sí de DIU con progesterona, pero son poquitos. Entonces solamente los usamos más que nada para situaciones no de anticoncepción, sino por alteraciones hormonales. Pero el parche y el anillo no los tenemos en salud pública. El que sigue es el implante subdérmico, que es el que le llaman el chip, que tiene progesterona y se coloca con anestesia local en el brazo, en el consultorio. Eso dura 3 años. Se pueden colocar en cualquier edad, pero como es muy caro, nosotros en salud pública lo estamos colocando solamente a menores de 18 y en general tratamos de que sea o pacientes de riesgo que nosotros veamos o que ya tengan un antecedente obstétrico, que haya tenido un aborto o algún embarazo con menos de 18 años. Es como una población de riesgo, pero eso es por una cuestión de salud pública. En general se puede poner en cualquier edad y dura 3 años. Entonces eso está genial porque no te olvidas. No te lo colocas y a los 3 años hay que cambiárselo. No te tenés que estar acordando todos los días, ni la semana, ni el mes. Son 3 años que te dura. Y no necesitas ningún control, como el DIU que tenés que controlarlo con eco. En el implante no se necesita ningún control. Se coloca, a los 3 años se saca o se cambia. Esos son los de larga duración. Los que hemos hablado y los otros son los de corta duración. Y ahora tenemos los definitivos, que son la ligadura y la vasectomía. La ligadura
se hace con una cirugía que puede ser en la misma cesárea o se puede hacer después por vía laparoscópica o con vía laparotómica, que es cuando se hace como la incisión de la cesárea. Y lo que se hace son esas trompas que yo les he explicado, que es como un tubito donde se comunican el embrión y el espermatozoide, se corta, se quema y se dejan los cabos separados. Entonces, el embrión y el espermatozoide no se vuelven a unir. Es definitiva. O sea, sí, después te puedes quedar embarazada por métodos de reproducción asistida, que es la fertilización in vitro, pero no por métodos naturales. No hay vuelta atrás. Entonces, cuando nosotros decidimos hacernos la ligadura, lo ideal es que sea una decisión pensada y porque es para siempre. Y se hace en quirófano. En el hombre está la vasectomía, que es cuando los conductos deferentes, que son esas fotitos que vemos, que por donde ahí están los ovos. No, me he dado cuenta que no he puesto foto de la anatomía masculina. Me acabo de dar cuenta. Pero bueno, esta es la anatomía masculina. Tenemos el pene, los testículos. En los testículos es donde se genera la testosterona y se generan los espermatozoides. El espermatozoide va por los conductos deferentes, y de ahí pasan por la próstata al pene para eyacularse. Entonces, en lo que se hace en la vasectomía es estos conductos deferentes a través del escroto, ni siquiera no tienen que entrar al abdomen, lo que se hace es se cortan y se atan estos conductos. Entonces el espermatozoide no llega al pene. Sí se produce la eyaculación porque en realidad el líquido de la eyaculación se da por las vesículas seminales y por la próstata. Entonces sí, el hombre sigue eyaculando, pero no tiene espermatozoides. No se altera la erección ni nada, solamente no hay espermatozoides en el eyaculado. Y esta se puede revertir, pero lo más frecuente es que no funcione lo que se hace se une de nuevo, pero muchas veces no funciona. Entonces, lo ideal es cuando el hombre se hace la vasectomía, también es hacerlo cuando ya sabe que no quiere volver a tener hijos. En esta fotito que sigue después, más que nada es la efectividad de estos métodos, porque ninguno de los métodos es 100%, ninguno. Todo tiene una falla del método. Entonces es importante saber que hasta la ligadura puede fallar. Y no por una mala praxis o un error de la persona, sino con el uso correcto puede fallar. Así que nada, lo importante es tenerlo, y si podés usar dos métodos, o sea, un método más el preservativo, es lo ideal. Y todo lo que le dije es en caso de no querer quedarse embarazada. Pero si uno se quiere quedar embarazada, lo que hay que hacer es hacerse el control ginecológico, tomar un ácido fólico diario, tu médico te lo va a recetar, dejar los hábitos tóxicos como el alcohol, el cigarrillo, las drogas, y mejorar estos hábitos alimenticios porque nos va a ayudar a quedarnos embarazadas y nos va a ayudar a tener un embarazo sano y saludable. Y por último, creo, quería hacer como un pequeño, nombrarlos, que hay, con respecto a nuestra salud sexual, podemos tener alteraciones, una disfunción sexual, que es cuando nosotros tenemos alteraciones en algunas de las etapas de la respuesta sexual. Cuando se producen estas disfunciones, hay factores que van a producirlas. No siempre es algo orgánico. Puede haber algo orgánico, algo biológico, algo hormonal que está produciendo esta disfunción sexual. También puede haber algo psicológico, algo social o de la relación de pareja. Es lo que nosotros hablábamos de que para tener una salud sexual placentera debemos tener experiencias placenteras para para querer repetirlo de nuevo. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque
muchas veces hay disfunciones sexuales, pero decimos, ay, consultan porque no tienen deseo, pero cuando nosotros indagamos, se lleva muy mal con su pareja y su pareja no la respeta o es violento. Entonces, como es muy difícil nosotros tener deseo si no nos sentimos respetadas y amadas. Entonces, cuando hay una disfunción, hay que evaluar todas estos factores. ¿Qué disfunciones pueden existir? Tenemos alteraciones en el interés sexual y en la excitación, donde está ahí entra también la falta de deseo, de ganas, que es el desorden de interés sexual y excitación. Tenemos desorden del orgasmo y un desorden del dolor genitopélvico en la penetración, que es el vaginismo y la dispareunia, que es dolor en las relaciones. Lo normal, bueno, normal no sería la palabra, lo que está bien es no tener dolor. Entonces, si hay dolor, hay que ver qué está pasando. Puede que haya alguna que otra vez que no tengamos deseo, alguna que otra vez que no lleguemos al orgasmo. Cuando hay un desorden, se dice que es cuando se repite por 6 meses. Pero para consultar, lo ideal es no esperar estos 6 meses, sino que si nosotros tenemos algún desorden en la respuesta sexual y se repite un mes o más de una vez y nos hace el ruido, es consultar para llegar a tiempo y no que sea algo más crónico. Y nada, eso. Muchas gracias. Lo traté, es súper amplio, salud sexual y reproductiva, pero traté de hacerlo más conciso posible. No sé si tienen alguna pregunta. Se fue Muy la bien, Edith. Paula, muchísimas gracias. Estás de manera horizontal, ¿no? Ay, es que como estoy con el teléfono, si lo ponía Está, apagado, no hay problema. me daba cosa que no se escuchara, porque viste que está el parlante abajo, no sé. Ah, claro, claro. Acá tengo el pequeño que ya está desbordado. Mi vida, y sí, obvio, él también quiere atención. No sé si tienen alguna pregunta. A ver, ahí Sandra había levantado las manos. Sí. Doctora, yo tengo para hacerle una pregunta. Mi hija tiene 28 años y a la cual ella tuvo de los 20 años el HPV Sí. y bueno, le hicieron una vasectomía que le cortaron un pedacito de útero y se lo quemaron con, ¿cómo se llama?, con láser. Y después tuvo 3 pequeños. Y ahora es como que ella misma se reduce de irse a atender, pero sí está con problemas de, ¿cómo se llama?, dolores vaginales, inflamaciones en lo que es la vejiga. Yo lo que quería consultar, el HPV teniendo la ligadura de trompa y teniendo ya sus 3 hijos, ¿puede seguir esa enfermedad? Te voy a contestar como en general, porque los casos específicos es como complejo. Lo importante, el HPV es un virus que si vos te contagiaste, va a estar siempre en tu organismo. No se va. Lo que sí se puede curar son las lesiones por HPV, que sí tienen cura. Y que es importante que nosotros controlemos con el Papa Nicolau de forma anual. Y si hay alguna lesión, generalmente nuestro médico nos va a pedir que lo hagamos de forma... ¿Me disculpas? A ver, disculpame un segundito. Anda un segundo. No, nos va a pedir que lo hagamos de forma semestral. Entonces, el HPV no se va. Las lesiones del cuello del útero hay que controlarlas de forma semestral y hay algunas que tienen que recibir tratamiento. La ligadura de trompa se hace en otra zona del útero, que es en las trompas. Eso no nos modifica el HPV, no cambia nada. Como no cambia hormonal, no cambia tampoco el HPV. El HPV sigue estando. Por eso hay que controlarlo igual y hay que hacer Papa Nicolau y colposcopía.
Y con respecto a los dolores, pueden ser un montón de causas que pueden ser infecciosas o no infecciosas, entonces es importante que ella consulte, no se puede generalizar porque es súper amplio. Muchas gracias, doctora. No, de nada. Ahí preguntaban cuánto tiempo se puede tener un DIU. Tenemos el DIU, el de cobre, en general hay que fijarse cuál te colocaron, pero el de cobre generalmente puede llegar a durar hasta 10 años y el hormonal hasta 5. Que es importante que se controla por ecografía de forma anual. ¿Por qué? Porque el útero, el DIU tiene que estar en el útero. Si está tocando el cuello del útero, hay que sacarlo porque ya no cumple la función anticonceptiva. Entonces se controla por ecografía. Bien, ahí Lucía Salinas había levantado la mano. Hola, ¿cómo están? Se escuchan ecos y por ahí se complica con el viento. Pero muchas gracias por la charla, la verdad que muy didáctica. Quienes venimos con todo el tema de la ESI y por ahí no venimos de la salud, nos parece muy didáctico y bueno, que nos enseñen de esta manera. Quería hacer una pregunta que por ahí son cuestiones más personales de que nos hacen nuestras hijas, conocidas y amigas. Una ligadura de trompa, lo que se llama ligadura de trompas, ¿hay algunos obstáculos o legalmente algunos requisitos para hacérsela, aunque no hayas tenido ninguna gestación y, por ejemplo, seas mayor de edad, 18, 21 años? Porque médicamente por ahí se complica a veces, y bueno, digo, legalmente se entiende que si sos mayor de edad y decidís hacerte este tipo de intervención, no habría que, digamos, no vería ningún obstáculo, a no ser el económico quizás, o si la obra social ahora los está cubriendo, entonces habría que ver, porque por ahí se dilatan, sé que hay muchas cuestiones de idas y vueltas, cuando la decisión ya está tomada, ¿no? De no maternar, de no gestar, y bueno, que si el día de mañana se cambia de parecer, serán otros los métodos. Eso te quería consultar. Gracias. Sí, en realidad la ley es para mayores de 21 años y no necesitas autorización de tu pareja, no necesitas pedido de autorización de la psicóloga, no necesitas nada, sino ser mayor de, ni tener 3 hijos, 2, 5, 23. Ser mayor de 21 y querer hacerlo, nada más. Sí, no te niego que te puedes cruzar con algún que otro médico que te diga no, porque, ¿me entendés? Pero a nivel legal y lo real es que no necesitas ningún requisito, solo ser mayor de 21 años. Si no querés tener ninguna gesta, que en y es algunos gratis. casos... O sea, sí, decime. Tengo que en el algunos Spider acá, casos... no se puede. Ah, se corta. Que en algunos casos habían pedido una consulta psicológica previa, alguna cosa así. Eso es antes de que fue la última ley, que no te quiero mentir desde cuándo está, pero hace un montón. Es lo que yo te digo. Bien. La ley es, no necesitas nada. Que te cruces con algún que otro médico que te pida eso para anotarte, no te lo puedo, no te lo puedo negar. Pero podemos no está recurrir... bien, no se necesita. Y otra cosa que te quería aclarar y no me acuerdo. Ah, con respecto, en salud pública es gratis. Y en la parte privada, si tenés obra social, hay que ver la obra social y todas esas cosas, pero te lo tendría que cubrir todo, porque es una ley, es como la ley de fertilidad y la ley, ¿me entendés? Cuando hay leyes, hacen que las obras sociales te tengan que cubrir todo. Bien, entonces O sea, podemos no derivar a vos... Sí, la laparoscópica. Pero que sea con las camaritas y eso de la vía laparoscópica, eso yo no creo. O sea, no podemos exigir el modo, pero que te tienen que ligar, lo tienen que hacer. Bien, entonces podemos derivarlas a que consulten a vos como médica, digamos, para realizar la prueba. Yo estoy en la parte pública en el Marcial Quiroga. Estoy en gineco del Marcial
Quiroga. Y en la parte privada, bueno, en la parte privada. Pero es gratis porque es ley. Perfecto, muchas gracias. Bueno, Bien, muy bien. No sé si escrito por lo menos no hay más consultas. La verdad que ha sido muy clara la clase, bueno, también la exposición de Ana se hizo un poco extensa, pero bueno, fueron muchos los conceptos. La verdad que, bueno, ella tuvo que retirarse antes y no pudimos tener un espacio de debate e intercambio, pero se complementó bastante bien con tu exposición, con la exposición de Paula, porque, bueno, son elementos que tenemos que tener presentes y es importante esta concepción de la salud de manera integral, ¿no? Sexual, reproductiva y todos los elementos que aquí se han volcado. Luciana, ¿habías prendido el Sí, micrófono? ¿me Bien. escuchan? Sí, sí. ¿Me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. No, no, nada, para hacer así como una tipo reflexión, está bueno también, porque, bueno, cuando hablamos de todos estos temas, más allá de lo de la salud, que es muy importante también conocer aspectos que son importantes para tomar decisiones. Las adolescentes y después como jóvenes y adultas, sobre nuestro cuerpo y sobre lo que queremos hacer o no ser cuando veamos el momento oportuno. Entonces está bueno, lo digo pensándolo desde la ESI, no solo porque uno por ahí en la escuela enseña la parte biológica, las partes de los órganos reproductores masculinos y femeninos y las hormonas y todas esas cosas, pero por ahí no con esa visión de que es importante que yo conozca estos elementos que tiene mi cuerpo, estos órganos que tiene mi cuerpo, cómo los puedo cuidar y pensando después en decisiones que yo pueda tomar respecto de mi vida, ¿no? De lo que va a ser mi futuro o de lo que es, yo no trabajo con adolescentes, pero me parece importante también por ahí cambiar un enfoque que no sea solamente desde el conocimiento físico, sino desde conocerlo, pero saber que si yo lo conozco, a partir de eso puedo tomar decisiones y bueno, que van a ser fundamentales en mi vida. Eso nada más. sí, y conocerlo para saber y para disfrutar, porque es parte también de lo que hablábamos de la inteligencia sexual, es parte de la salud y es parte de tratar de sanar tal vez muchas cosas, la parte de la educación sexual sirve para todo, para la salud y sirve para darnos cuenta qué está bien, qué no está tan bien y saber que tenemos, cuando algo sentimos que no está bien, poder expresarlo. Entonces, bueno, yo creo que la salud, la educación sexual integral es fundamental, fundamental. Bueno, Paula, muchísimas gracias por tu tiempo. Claramente tu pequeño ya no soporta más. Recién creo que dijo laparoscópico. Bonito, está muy interiorizado con estos términos. No, obvio, está reinteriorizada, le encantan los videos. Y aparte, bueno, con él veo un montón de eso, del hecho de nombrar los órganos genitales como si fuera un brazo. O sea, él sí sabe que son partes íntimas, pero eso, saber que tienen nombre y que no es, no con nombre, sino con el nombre. Se acostumbrado. Perfecto, de chiquitito, hay que ir educándola, está muy bien. Bueno, Paula, quiero agradecerte mucho tu tiempo, tu paciencia, porque se han extendido un poco los plazos, así que muchas gracias por la espera y por la paciencia, y bueno, por todos los conocimientos que has compartido. Todo esto va a estar grabado en el campus de Adicus, va a quedar a disposición para que lo vean y seguramente lo vamos a subir a YouTube próximamente. Y bueno, nosotros nos volvemos a encontrar el próximo jueves 21. Vamos a hablar de
diversidad, inclusión y lenguaje. Esos temas son los que vamos a abordar con docentes de la Facultad de Filosofía, y bueno, vamos a hablar todos los aspectos que tienen que ver con el lenguaje inclusivo y con la inclusión en sí. Así que bueno, nuevamente agradecerte mucho, Paula, por todo esto que has compartido, y bueno, a quienes nos acompañan también en este contexto de viento, desconexión y todo, pudimos terminar el tercer bloque de la cátedra. Así que bueno, muchísimas gracias. Que, sí. Han preguntado si nos puedes pasar, Paula, dónde atiendes también, o para poder hacer una consulta con una de las hijas de quienes están presentes, o dónde se puede sacar turno. Y en la parte, bueno, en la parte privada se puede sacar turno en la página, y en la parte pública estoy en el Marcial Quiroga. Pueden sacar turno, lo que pasa, los lunes a la siesta es donde atiendo yo seguro, los demás días es como que nos vamos rotando. Pero creo que por un WhatsApp que sale en la página. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Paula, gracias a ustedes. Buenas tardes.